Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo adelgazar cuerpos en el programa Adobe Photoshop. Para ello vamos a necesitar una imagen o una foto. En este caso yo ya la tengo en mi escritorio y la tengo por acá. Entonces nos vamos a ir directamente con clic derecho, abrir con Adobe Photoshop. Esperamos a que nos cargue. Y esto lo hacemos para que el programa abra nuestro lienzo de trabajo específicamente con las mismas medidas de nuestra foto. Ok, y listo, ya nos abrió nuestra imagen. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desbloquear nuestra capa de fondo. El programa por defecto la bloquea. Por eso vemos aquí que tiene nuestra capa de fondo, tiene este candado. Pero basta con darle doble clic para que nos quite, no lo desbloquee la capa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle una copia a nuestra capa 0, nuestra capa fondo. La arrastramos para acá y listo, nos sacó la copia. Vamos a renombrar esta capa y le vamos a poner modelo. Ahora lo que vamos a hacer, dando clic derecho a nuestra capa, modelo, vamos a convertirla en objeto inteligente. ¿Para qué? Pues para que nos deje usar el filtro que vamos a usar. Le damos otra vez doble clic y ahora le vamos a dar rasterizar capa. Esto es para que nos permita pues jugar con las capas o combinarlas en cualquier momento que nosotros queramos. Ok, ahora sí, vamos a aplicar el filtro licuar. Para ello nos vamos a ir a filtro y vamos a irnos a licuar. Nos va a abrir, aquí está, nos va a abrir otra ventana, subventana por decirlo así, con nuestra misma foto y con las herramientas licuar agregadas aquí en la parte izquierda. Lo primero que vamos a hacer para comenzar a licuar es que vamos a aplicar sobre la foto una máscara o congelar máscara. ¿Esto para qué? Pues porque ciertas veces a la hora de editar fotos se suele usar mucho el filtro licuar y el fondo o algunas partes de la foto se pueden desmoldear o se pueden mover. Tal es el caso de esta imagen, por ejemplo. Que vemos que la puerta en este caso es la que se desconfiguró porque muchos utilizaron el filtro licuar en el cuerpo de la mujer y pues no aplicaron esta máscara. O tal es el caso de esta otra imagen que es de la empresaria estadounidense Kris Jenner, que es la madre de las Kardashian. Vemos que en esta ocasión en su brazo se puede ver un leve movimiento de la parte de atrás porque de la misma manera no aplicaron no aplicaron correctamente este congelamiento de máscaras. Entonces, para que no nos pase esto mismo a nosotros y no sirvamos de burla en las redes sociales o en otros medios, entonces vamos a aplicar estas máscaras. Vemos que esta funciona básicamente como un pincel. Lo que hace es que sombrea de color rojo donde nosotros apliquemos. Eso quiere decir que donde está sombreado de color rojo no se va a tocar. Quiere decir que esto nunca se va a desconfigurar o nos va a pasar lo que veíamos en los ejemplos anteriores. Lo más que podamos, sombreamos en las partes donde creemos que más adelante se pueden mover o se pueden desconfigurar. En este caso veo que aquí estos bloques se pueden desconfigurar cuando apliquemos el filtro, así que los voy a sombrear vamos a ajustar el tamaño, lo podemos hacer más grande, más pequeño, de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces vamos aquí a sombrear los bloques. Recuerden que también es de suma importancia que antes hayamos rasterizado la capa. Entonces vamos a sombrear lo más que se pueda. Tampoco va a ser perfecto porque pues somos humanos, cometemos errores. Pero lo importante es que reduzcamos estos errores lo más que podamos. ¿Para qué? Pues para que se note nuestro profesionalismo al editar fotos. También vamos a sombrear el bolso. Uy, me pasé. Vamos a sombrear el bolso. Pues porque no lo vamos a editar, no queremos que se nos deforme. Solo vamos a dejar directamente lo que es el cuerpo de nuestra modelo.
Vamos a también a sombrear un poco los arbustos, porque se puede ver mal más adelante. También vamos a sombrear la cara, pues no queremos que se nos deforme y después la foto no tenga lógica. Ok, aquí vemos que se me pasó un poquito la mano, pero nos vamos a ir a esta herramienta de descongelar máscara. También sirve para borrar aquí, con un tipo borrador, digamos, por decirlo así. Bueno, hasta ahí. Vamos a volver. Ok, ahora sí, vamos a aplicar lo que es el filtro licuar. Entonces, la herramienta que vamos a usar ahora es la herramienta desinflar. Entonces vamos a irnos aquí, está por acá, desinflar, la podemos activar con el atajo de teclados, nada más apretando la letra S. Y ya por defecto tenemos desinflar. Ahora vamos a ajustarla, le vamos a dar un poquito más de tamaño. Y la tenemos así. Entonces vamos a comenzar con los brazos. Damos un clic y vemos que se va desinflando un poco. Tampoco es de abusar de la herramienta, ¿verdad? Yo recomiendo que nada más sea un clic. Vamos a aplicarle también a los pies. 1, 1, 1, 1, 1. Un poquito a la cadera. Siempre tratando de no perder lo que es la forma del cuerpo. Esto es muy, muy esencial. Vamos a darle otro clic a los brazos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. También vamos a ajustar. Vamos a darle unos cuantos clics a la parte del estómago, la parte del busto. Ok, y ahora vamos a descongelar toda nuestra máscara. Y vamos a darle OK. Ya. Ahora, ¿cuál es el cambio? Pues por eso hicimos una copia para que podamos visualizar el cambio. El cambio es este. Vemos que en realidad funciona bastante. Y las partes donde no aplicamos la máscara, pues en este caso no pierde mucha lógica, ya que nada más le puede dar, se puede visualizar como un efecto de desenfoque. Entonces este es el resultado que tuvimos. Le quitamos un poco a las caderas, un poco a los brazos y también un poco a lo que es pues las piernas. Ahora aquí en este caso, como les había dicho anteriormente, tampoco es que lo vamos a hacer perfecto. En este caso yo considero aquí que pues se deformó un poquito los bloques. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar otra herramienta y esta es la herramienta de pincel corrector puntual. Pues para volver a editar estas partes, lo que hace esta es que pues borra. Entonces vamos a ir borrando aquí. Pues para que le dé una impresión de que como que los bloques ahí están despintados o algo por el estilo. Y no se note que hemos aplicado el filtro licuar. Ok, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a ver si necesitamos por acá. No, ok. Entonces, esta es la forma de la que nosotros podemos adelgazar cuerpos en Adobe Photoshop. Existen muchas otras maneras, pero yo considero que usando el filtro licuar es la manera más fácil y más rápida de adelgazar los cuerpos. Recuerden que no es muy recomendable abusar de esta herramienta, ya que nos puede pasar o podemos cometer errores, así como lo cometieron los diseñadores anteriores en las imágenes que les mostraba. Entonces, para que no nos pase esto, recordemos que siempre debemos usar las máscaras y tampoco querer abusar mucho de la herramienta, ya que después esto nos puede perjudicar, puede perder la lógica a la imagen. Entonces hasta aquí llego con este tutorial, amigos. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, denle like a este video y activen la campanita de notificaciones para estar pendiente de todo lo nuevo. Hasta pronto.